ese gráfico lo que les muestra muy claramente es que la fuerte correlación entre endeudamiento y fuga de capitales. O sea, lo que vemos en ese periodo de 26 años es que la fuga fue financiada con el endeudamiento argentino. O sea, el negocio privado de la fuga fue financiado por el pueblo argentino, ¿sí? Y lo otro que se ve en ese gráfico, que también es interesante, es que uno ve ahí el fuerte endeudamiento y la fuerte fuga. O sea, el endeudamiento crece un 1800% en estos 26 años, y sin embargo el PBI crece solo un 42%. Como en realidad el endeudamiento no fue a parar a modificar la estructura productiva argentina, sino fue básicamente para financiar la fuga. Y yo en realidad lo traía, este gráfico, porque básicamente es hacia donde creo que vamos a ir. El arreglo con los fondos buitres o el nuevo ciclo de endeudamiento que Argentina está propiciando y que todos están saliendo a hablar por televisión que es necesario, en realidad es básicamente volver a este esquema. O sea, ningún dólar de los que va a entrar va a significar una modificación de la estructura productiva, ni siquiera un solo dólar de los que va a entrar va a significar generar los dólares necesarios para pagar esto. Por lo tanto, la única forma de financiar o de volver a pagar la deuda en la cual vamos a entrar ahora va a ser con nueva deuda. Eso era solamente para hablar de esto. Pero voy a ir directamente a también un hecho histórico, pero en realidad ir a hablar de cuáles fueron las condiciones en las cuales el sistema financiero propició la aparición de los fondos buitres. Tanto el sistema financiero como la legislación internacional que se fue adaptando en función a las necesidades de estos fondos. Los fondos buitres en realidad es un fenómeno bastante contemporáneo. En realidad no es que los fondos buitres están históricamente instalados y acechan las economías. No, si uno se fija, en realidad recién a partir de los 90 se empiezan a operar y empiezan a demandar a los estados. Previamente no es que no existían, pero en realidad el ataque era sobre empresas. A partir de los 90 y a partir de los cambios en el sistema financiero, es que ellos empiezan a poder atacar y a demandar a los estados. Hay algo que es fundamental, que todo el tiempo se habla de holdout y fondos buitre como si fueran lo mismo, como un capricho de que unos quieren llamarlo de una forma y otros de otro, según el color político, pero en realidad son totalmente distintos. El holdout es aquel que no entra en la reestructuración por distintos motivos. Puede ser porque en realidad el fondo de inversión tiene como cláusula que no va a entrar ninguna reestructuración o porque no quiere. Sin embargo, el fondo buitre es un fondo de capitales de alto riesgo constituido especialmente para comprar bonos en default o que están a punto de entrar en default para iniciar el juicio. Esa es la única función del fondo buitre. No es un acreedor de buena voluntad, no presta plata, no es que es un tipo que en realidad entra al mercado y es engañado de buena fe, no, entra especialmente para iniciar un juicio. Y eso es lo terrible de haber dado lugar, o del fallo de Griesa, porque en realidad se le da lugar o se falla a favor de un fondo que ni siquiera se adecúa a las reglas fundamentales del libre mercado. O sea, no estamos hablando del socialismo, estamos hablando de que en el capitalismo tampoco se adecuan a las reglas del capitalismo, que es el libre mercado. Porque en el libre mercado, cuando uno va y compra un bono, uno se fija todo el tiempo en la relación entre el precio del bono y la tasa de interés. Cuando el precio del bono es muy bajo y la tasa de interés muy alta, lo que está hablando es de un alto riesgo de no cobro. O sea, ahí está el riesgo país, el bendito riesgo país que antes todo el tiempo nos nombraban. El riesgo país, aparte del riesgo de devaluación, está el riesgo de default. Es decir, si uno compra un bono con precio muy bajo y tasa de interés muy alta, lo que está sabiendo es que se está exponiendo a un alto riesgo de que no te van a pagar. Cualquiera que va y lo compra lo sabe y se atiene a lo que sucede. El fondo buitre no va a hacer eso. Directamente su negocio es el iniciar la demanda.
La diferencia, o sea, ¿por qué se le llama buitre? Básicamente porque, igual que el ave carroñera, lo que hace es esperar una presa que se está muriendo. La diferencia entre el fondo buitre y el ave es que en realidad el ave espera que se muera para atacarlo. El fondo buitre sabe que un estado nunca se muere, las economías siempre resurgen. Entonces ahí, en el momento que las economías empiezan a revivir, como fue el caso de la reestructuración, el canje de 2005 y 2010, es cuando empiezan a aparecer y demandan a los estados. Lo que es interesante es esto que les decía al principio, es ver cuáles fueron los cambios que fueron operando en el sistema financiero para poder llegar a hacer que ellos aparezcan y puedan puedan empezar a operar de la forma que operan. Primero, en el sistema financiero ya saben que en los 70 hay un cambio muy profundo en el sistema financiero internacional y empieza con esto de los endeudamientos de los países de América Latina por la lluvia de petrodólares que estaban buscando dónde colocarse. América Latina fue la región que más estuvo endeudando y el endeudamiento en ese momento era un endeudamiento a tasas muy bajas pero variables. El problema lo tuvo la crisis de las deudas de América Latina se dan cuando Estados Unidos deciden salir de la arquitectura financiera internacional de Bretton Woods y decide liberar las tasas de interés. Esas tasas de interés bajas eran, como les dije, variables. Entonces, en ese momento, el aumento de las tasas de interés hizo que el endeudamiento de los países de la región sea inviable. Ya no puedan, dejan de ser sustentables. Eso genera la crisis de la deuda que conocemos. El primero que cae es México en el 82 y empiezan a seguir el resto de los países. Estados Unidos, desde el Congreso de Estados Unidos surgen dos planes para resolver este problema. El primero es el Plan Baker, donde sigue siendo la idea, igual es interesante porque son dos planes que, así como por un lado se venden como la idea de lograr que las economías salen sus economías y dejen de estar súper endeudados, la idea fundamental de estos planes era salvar los bancos que podrían tener problemas por el no pago de toda la región. Entonces el primero, como les decía, es el Plan Baker, y este plan sigue teniendo la centralidad de los bancos, es decir, es un arreglo de los países con las deudas que tenían con los bancos. El quiebre fundamental que se da es con el otro plan, con el Plan Brady. ¿Por qué? Porque el Plan Brady lo que significó fue el canje de la deuda con los bancos por bonos que podían ser comercializados en el mercado bursátil. Ese porque es un cambio fundamental, porque en realidad pasan a ser las deudas un activo financiero cualquiera, o sea, una deuda de un Estado, una deuda soberana, pasa a ser un activo financiero cualquiera que puede ser víctima de la especulación en el mercado financiero. Entonces, y eso por un lado, esa es una gran diferencia. Por el otro, es que cuando los Estados tenían problemas de deuda, van y se sientan con un banco, negocian con el banco, es un acreedor reconocido que puede sentarse fácilmente a negociar. Sin embargo, con esto, con la atomización, o sea, con esto de que haya muchos acreedores en el mercado, atomizados, que no son fáciles de reconocer, como nombraba hace un rato Pedro, te genera justamente problemas de negociación. Entonces, es uno de los primeros, o sea, diríamos, cambios importantes que podemos encontrar por el cual pueden aparecer este tipo de problemas. De hecho, hay tres juicios importantes que generan como las condiciones o establecen las condiciones por las cuales los fondos, o sea, llegamos a hoy, ¿no? Con los fondos buitres. Uno, de hecho, es una época en donde todavía no existía esto, no existían los bonos de deuda en los mercados bursátiles, sino estamos hablando de, lo interesante es que estos tres casos emblemáticos de juicios, dos son contra Argentina. El primero es en 1982, cuando Alfonsín no puede pagar en el 86, o sea, la deuda, o sea, no puede afrontar el pago de la deuda, y decide hacer un canje compulsivo, que hay tres bancos que no lo aceptan y demandan a Argentina. Alfonsín lo que dice, en realidad,
o sea, aduce que en realidad tiene la inmunidad soberana, porque en realidad era un hecho de necesidad para la economía nacional haber realizado ese canje. ¿Y qué pasa? En ese momento, lo que hace el tribunal es agarrar una ley que nunca había sido aplicada, que es la Ley de Inmunidad Soberana de 1972 de Estados Unidos, porque el juicio fue obviamente en la jurisdicción de Estados Unidos, le agarra esta ley, que esta Ley de Inmunidad Soberana establece en Estados Unidos que no todas la actividad del Estado, de un Estado, pueden ser inmunes, porque un Estado tiene actividades públicas y actividades privadas o actividades comerciales. Ahí agarran esta ley y ¿qué dicen? Emitir deuda, aun cuando es del Estado, es una actividad pública del Estado nacional, es una actividad comercial. Y como actividad comercial no puede tener el Estado inmunidad soberana. No solamente dice eso, sino que no se le aplica la inmunidad soberana porque es una actividad comercial, sino que también porque en realidad está atacando los intereses norteamericanos, porque el pago de la deuda se hacía a través de bancos norteamericanos, entonces tampoco le iba a poder, tampoco se le aplicaba la inmunidad. Esta, como les decía, es la primera vez que se toma esta ley, que se aplica y sienta un precedente muy importante. ¿Sí? A partir de ese momento, las deudas dejan de ser soberanas o inmunes a la aplicación de un juicio en otro país, sino que pasan a ser una actividad comercial, una actividad privada como cualquiera. También es interesante porque uno se piensa esto de qué es una actividad comercial. En Estados Unidos, un país sumamente liberal, todas las actividades del Estado son privadas de una forma, porque la educación es un hecho comercial, la salud es un hecho comercial, entonces estamos hablando que en realidad implica un ámbito muy amplio para aplicar esta ley. Eso, bueno, como les decía, es el primer precedente para que ya no se pueda más aducir inmunidad soberana cuando existe alguna demanda contra el Estado nacional, o contra un Estado tercero. El otro hecho importante es en Perú y tiene que ver con Elliott, con el mismo que demandó a Argentina. En este caso también más o menos operó de la misma forma. Empezó cuando Perú entra al Plan Brady. En realidad, cuando ya se sabía que Perú iba a entrar al Plan Brady, Elliott compra gran cantidad de estos bonos que iban a entrar en default, que iban a entrar a reestructurar, y espera a que se acuerde, a que firme el acuerdo Perú. Cuando firma el acuerdo, hace la demanda. Es interesante porque ahí Perú lo que hace es, ya lo de ley de inmunidad soberana no puede aducir, entonces lo que hace es recurre a una doctrina que es la doctrina Chamberty, que lo que dice expresamente es que en realidad ninguna persona natural o jurídica puede comprar bonos en default o bonos en desgracia para realizar un juicio. Es muy explícito. Si uno lo toma, lo que dice la doctrina Chamberty, en ninguna forma podría existir un fondo buitre, que es el bien, es el objetivo del fondo. Bueno, en primera instancia, el tribunal de primera instancia le da la razón a Perú, se apela y ya después la Corte de Apelaciones, en el camino es gracioso porque una cosa que es importante es que los fondos buitres manejan mucho presupuesto destinado a hacer lobby. Lobby con jueces, lobby con políticos. Bueno, acá hubo bastantes denuncias sobre Laura Alonso y demás. Y también hacer mucha propaganda en los medios. Si uno veía en la época de los cacerolazos contra el gobierno anterior, veía en la página, en la TAS, veía cómo llamaban, decía corte y lleve el cuadro, y llamaba a realizar cacerolazos. Entonces, destina mucha plata para esto. Y en la época de lo de la doctrina Chamberty también, Elliott lo que intentó es hacer cambiar la doctrina antes de que la apliquen, trató de sobornar a los congresales norteamericanos, no lo logró. Pero lo que sí logró fue que la Corte de Apelaciones le tira abajo el fallo anterior y le dé la razón
a Elliot. ¿Qué dijo? Que en realidad Elliot compró los bonos y realizó la demanda, pero en realidad la demanda fue un hecho contingente, casi como de casualidad, porque en realidad lo que ellos querían era cobrar, como si en realidad uno no hiciera la demanda justamente para eso. Pero bueno, le dio la razón y ahí de nuevo sentó otro precedente sobre la doctrina Chamberlain. No se podría utilizar de nuevo la doctrina. El tercer caso, y vamos para ir cerrando, es este de ahora contra Argentina. En este caso lo que sabemos es que la cláusula que estaba en discusión es la pari passu. Está bien, hay discusiones sobre la interpretación, pero en realidad lo que trata de establecer cómo es igualdad de rango entre todos los acreedores. La Gresa lo que toma y lo que dice es que en realidad se viola la igualdad de rango si se le paga a los acreedores que entraron a la reestructuración y no se le paga al fondo Elliot, que quiere el 100%. En el caso, lo que estamos viendo es que en realidad si se aplica esto, hay un rango desigual, porque en realidad a uno se le estaría pagando un 100% y al otro con una quita muy importante, según sea el caso, distintos tipos de quitas. Entonces, eso es lo que se termina estableciendo. Aparte es una cláusula que casi históricamente es parte de las emisiones de deuda. Pero esta interpretación del juez Griesa le da una vuelta de rosca y termina en esto. Todos se dieron cuenta, me parece que de esta negociación y del pago a los fondos buitre y a los otros que se fueron agregando, tiene dos consecuencias muy importantes. Una es esta, la que decía antes, que en realidad abre, igual no solamente por arreglar con ellos, en realidad el gobierno de Macri lo que cree es que hay que financiar todo con endeudamiento, o sea, es parte de su lógica, la lógica de los 90, una lógica que ya conocemos. Es interesante porque Marx hablaba, bueno, hay que financiar y no puede financiarse con el Banco Central, con los adelantamientos del transitorio y demás. En realidad hay una diferencia muy importante entre que el Tesoro Nacional se financie con el Banco Central a que se endeude en dólares como están queriendo. Los dólares nosotros no los producimos, no hay forma, solamente endeudándonos o con saldo comercial positivo, cosa que no va a pasar, no pasa y el contexto internacional no nos va a permitir. Y la otra es a través de los adelantos transitorios, distintas formas de especificación. La especificación es el peso, es algo que nosotros manejamos, que emitimos. Después puede estar la discusión si crea inflación o no, pero es algo real. El peso nosotros lo producimos, el dólar no. Aparte de esto que yo les decía, la otra consecuencia es ya en el plano internacional, porque en realidad creo que salvo los políticos argentinos ahora que están todos aprobando como si fuera fácil y que no tuviera ninguna consecuencia, en el plano internacional todos se dieron cuenta de lo grave que significaba arreglar con los fondos buitres. Porque en realidad siento un terrible precedente para cualquier nueva reestructuración. Porque las reestructuraciones, ustedes vieron que fueron necesarias. Uno lleva una reestructuración de deuda cuando se encuentra con una economía como la nuestra en el 2001, donde el 50% de la población tenía problemas de pobreza o indigencia, 50% de la población tenía problemas de trabajo, de empleo, o sea, desocupación o subempleo. Entonces, eso fue lo que nos llevó a hacer una reestructuración. No es que uno va a reestructurar, aparte de lo que nosotros sabemos y estuvimos viendo que en realidad es una deuda delictiva y demás, producto de negocios. Entonces, las próximas reestructuraciones se van a encontrar con que ¿quién asegura que va a ir a acudir a una reestructuración? ¿Cuántos? Porque las cláusulas de acción colectiva, que son las que están hablando ahora, los que dicen que, bueno, si un porcentaje adhiere con esa cláusula se quita cualquier posibilidad de una demanda, en realidad tampoco. Primero, hay que ver si después de esto alguien va a querer presentarse. ¿Quién se va a presentar si hay un alto riesgo de que el acuerdo se caiga?
Y segundo, aun cuando se cumpla con el porcentaje, con que un solo juez individual en algún lugar decida aceptar la demanda, te hace caer todo. Entonces, esto significa sentar un precedente terrible también a nivel internacional, donde la comunidad, organismos internacionales como el Fondo Monetario, la ONU, que sacó esta resolución con los puntos que le daban el marco a la reestructuración, el G77 más China, Premios Nobel de Economía, todo el mundo se dio cuenta de lo terrible que significaba acordar con estos tipos, menos, evidentemente, el Congreso Nacional. Esto es más o menos lo que en realidad quería decir, lo terrible de lo que viene. Yo la verdad que, yo me acuerdo, a mí me hace acordar mucho a lo que yo viví en otras épocas. La verdad que el proceso al que nosotros estamos por entrar es difícil. El panorama de la economía argentina es un panorama difícil.